Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo No Se Te Nota. Hoy vamos a estar conversando con Karenina, como de costumbre, y tenemos un invitado especial desde Colombia, Juan Diego. Él tiene 26 años, es médico y bueno, se acercó aquí al espacio para contar de sus anécdotas y sobre todo de su reciente diagnóstico. ¿Cómo estás, Karenina? ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar acá en este espacio. Yo estoy extraña hoy. Me alegra estar aquí en el espacio del podcast, pero es un día fuerte para mí. Estoy un poco deprimida hoy. Sí, bueno, hay días que no son tan buenos, hay días que me imagino que uno amanece como que tratando de llevar las cosas, ¿no? Sobre todo cuando vienen momentos o situaciones que nos sacan de nuestro estado de tranquilidad. Estuvimos hablando con Juan Diego hace poco y él nos estuvo comentando de que hace poco reciente le diagnosticaron el trastorno del espectro autista. Queríamos conversar un poco contigo cómo fue este primer acercamiento, cómo fue tu llegada a todo esto del autismo. Ok, pues como dijeron, pues yo tengo 26 años. Vivo ahorita en Bogotá. eh, Viví toda mi vida en Pasto, que es una ciudad pequeña del sur. Y por motivos de estudio me vine acá a hacer una especialización médica. Eh, pues lastimosamente me tocó enfrentar muchas cosas difíciles en pandemia, no solo por trabajo, sino familiares. Eh, Algunos familiares fallecieron por COVID, y entre esos pues mi mamá estuvo muy enferma justo al mismo tiempo que empecé a estudiar. Eh, y meses después, por complicaciones tardías de todo esto, falleció. Y pues en esa época el impacto que tuvo todos los cambios de ciudad, el fallecimiento de mi mamá, pues busqué una psiquiatra. Inicialmente pues me dijo que podría ser bipolar, me empezó un tratamiento, empecé con la medicación, cosa que no me sentó nada bien. Y ya en los controles, con la semana tras semana viéndola, empezó a averiguar más cosas, a preguntar más cosas de mí. Y un día me dijo, sabes, yo creo que lo que tú eres es autista, no tanto bipolar. Eh, es curioso porque es una psiquiatra infantil con la que estaba, o sea, me la habían recomendado y pues independientemente de que sea de niños, estaba con ella. Y creo que si no hubiera sido ella, no hubiera encendido las alarmas por ninguna otra parte. Y a raíz de esto, pues eso fue más o menos en agosto del año pasado, empecé a pensar constantemente en el tema, se empezó a volver un tema importante para mí. Inicialmente no lo creía, no lo aceptaba, tenía como los estereotipos eh, de televisión del autismo, tipo Sheldon Cooper o Rayman. Y sin embargo ya empecé a ver realmente cómo se presenta más frecuentemente, digamos, y, y toda la heterogeneidad que hay en las personas con la condición. Empecé a reconocer las cosas que yo hacía y que me sucedían, que son comportamientos pues muy típicos de la condición. Y empecé así a aceptar y a creerme el cuento. Después tuve una depresión muy difícil, etcétera. Otro psiquiatra desacreditó todo el proceso diagnóstico. Fue cuando ya busqué gente especializada en el tema y ya hicimos el proceso diagnóstico formal, pues, con las pruebas para mí, los instrumentos que interrogan a los cuidadores, a mi papá y a mi hermano. Eso fue también algo chistoso porque ahí
Mi hermano se reconoció a él mismo también como autista. Mi papá también tiene muchos rasgos que no habíamos nunca identificado. Y pues ahí se mira la relación tan fuerte. Y pues el diagnóstico lo recibí a principios de este año. Y fue ya una tranquilidad que me dio el poder tener ya la certeza de que sí, soy autista y pues esas cosas que son entre comillas raras para otras personas es mi, es mi forma de ser, es mi neurología propia. Eso para mí pues fue un alivio gigante y pues me ha permitido empezar a trabajar en esto. Pues lastimosamente por toda esa cuestión eh, emocional, esos problemas digamos de afectivos que tuve en estos meses, no pude continuar la especialización, tuve que aplazar ahora un semestre, eh, pero siento que fue una muy buena decisión porque me ha dado tiempo para procesar todos estos cambios tan fuertes que he tenido en este último año. Exactamente. Sabes que es muy común que en los diagnósticos de adultos pasen así como desapercibidos y generalmente son diagnosticados otros diagnósticos, que si por ejemplo el TLP, la bipolaridad, trastornos de ansiedad, etcétera, antes que llegar con el diagnóstico de autismo. Así le pasó a Karenina, ¿cierto? Y de hecho, tú mencionabas que como que todo lo que te generó esta necesidad de acercarte a buscar un diagnóstico fue justamente el estar pasando por situaciones difíciles. Y he notado hablando con otros amigos que siempre es como una crisis lo que detona el diagnóstico. Porque es como cuando se acentúan más nuestros rasgos autistas, ¿no? Entonces, sí es muy importante como que si uno tiene la duda de que pudiera ser por esta causa, buscar un profesional que esté como que más relacionado al tema. A mí también me han desacreditado varias veces el diagnóstico de autismo, pero así como me lo han desacreditado, también tengo ya corroborado por 4 profesionales, entonces es como que no todos manejan los mismos datos, por decirlo de algún modo. Sí, respecto a eso, de hecho en el mismo DSM-5 hay como una nota al pie de página cuando terminan los criterios y dice todas estas características solo puede manifestarse cuando pues su capacidad de adaptación al entorno se ve superada. Más o menos dice así. Pero si uno tiende inconscientemente a tratar de disminuir esos rasgos. En mi caso, tratar de controlar los streamings que puedan molestar a la gente y tratar, entre comillas, de quedarme quieto porque siempre me muevo bastante, pero hacer movimientos, digamos, más aceptables, caminar, pararme, eh, dar como brinquitos en el puesto, dejar las manos un poquito quietas o jugar con las manos debajo de la mesa, que es algo que nadie lo va a ver. Sí, yo también desarrollé como que una estereotipia que nadie la ve porque es solo mover mi pulgar alrededor del dedo índice. Entonces lo que hago es que escondo la mano que sí detrás del cuerpo o debajo de la mesa o dentro de la mochila, algo así como que pase desapercibido para los demás, pero me genera esa sensación de desahogo que es propia de las estereotipias, pues. Sí, en el ambiente, digamos, en mi trabajo y en el estudio, o sea, la demanda social es fuerte. Y era algo que yo no había sentido tan fuerte, sino hasta que llegué acá y toda la gente hablando de teniendo esas charlas que pues también para mí eran un poco importantes y estábamos pues trabajando, hablando
el colegio de los hijos, hablando de que se compraron tal cosa, que se van a ir de viaje a tal parte, y yo me quedaba callado y pues a algunas personas les molestaba. Entonces, el tratar de decir algo como por encajar ahí, eh, para que no se note tanto lo raro, eso, antes del diagnóstico. Ahora pues me toca ver cuando vuelva, pues con qué estrategias lo manejaré mejor para que no sea algo dañino. Ahora, tú venías de una zona bastante, nos había dicho, si no me equivoco, Pasto, ¿no? En Colombia, eso queda hacia el sur. Este, ¿Tú sentías que tu forma de interactuar o tu, vamos a decir, lo que para ti era normal, y una vez que llegas aquí a Bogotá, estás frente de otro ámbito social, laboral, citadino? ¿Tú sientes que te sentiste presionado o en ese momento se unieron muchas cosas que empezaste a ver que surgieron rasgos propios del autismo que antes no veías estando, vamos a decir, en tu pueblo, pues, tu lugar de origen, que era como más cómodo, como tu lugar seguro? Sí, el hecho de vivir siempre en la misma ciudad, pues hace que uno conozca, además que es una ciudad pequeña, uno conozca las rutas, la gente, que la gente que conoció en el colegio se le encuentra después trabajando, los mismos compañeros de la universidad o de otras universidades terminan siendo estando en los mismos círculos. Entonces digamos que se vuelve un poco más fácil. Y en lo académico, pues para mí digamos que en general las personas de Nariño son como reservadas, calladas, entonces yo no entraba mal en la cultura de la región. Sin embargo, cuando uno llega acá, acá ya se ve de todo, o sea, se mira una mezcla de todas las personas del país, de todas las regiones del país, que todos tienen como sus ciertos rasgos característicos. Hay unos que son más extrovertidos, más entradores, y obviamente cada persona es diferente respecto a eso. Y ahí pues empecé a ver que a mí me costaba un poco más, porque pues en el otro lado, pues yo siempre como que los primeros años del colegio y eso andaba solo, pero como estuve en el mismo colegio desde pequeño en primaria, después ya eran todos los mismos compañeros, los mismos conocidos, y ya me llevaba, digamos, bien con todos. Pero pues sin tener relaciones como cercanas, ¿no? De amigos en teoría, pero sí me llevaba bien con todos. Pero ya al llegar acá y estar forzado a hacer nuevas relaciones, de hecho uno de mis compañeros de la especialización me dijo el primer día que nos conocimos los que habíamos entrado en la especialización, y todos empezaron a hablar y así, yo callado, y ya me dijo, oh, él no habla, me cae bien, lo voy a adoptar, me dice así. Y pues ahí hemos llevado una relación chévere mis, con mis compañeros. Pero pues a ellos no les generó molestia, a mí no me gusta hablar en todos los espacios. Pero ya cuando tocó empezar a exigirse, porque uno llegaba con diferentes personas de diferentes especialidades o haciendo diferentes especializaciones, rotando con algún profesor. Hay quienes tienen muy buenas habilidades sociales y hablan de cualquier tema, siempre generan charla, y a mí se me dificulta mucho, y si no es algún tema que me guste, yo casi no hablo, y que a menos de que sea estrictamente académico, porque para eso es ese entorno, de pronto en mi literalidad, o sea, ahí tiene que ser académico y por fuera tiene que ser ya otro tipo de charlas y discusiones. Entonces ahí empecé a sentir un poco más de presión.
Había gente que me dijeron que se quejaban porque yo no hablaba mucho, etcétera. Eh, pero pues siempre era los primeros meses. El problema es que como es algo tan cambiante, uno está un mes en un lado, otro mes en otro. Entonces cada mes es un nuevo reto de conocer gente, de conocer profesores, de tratar de interactuar al respecto. Y difícilmente uno encuentra a alguien que tenga los mismos intereses que uno. Así encontré un profesor que teníamos muchos intereses afines y con él pude hablar bastante. Pero sí, en general era como muy callado y muy introvertido y siempre lo he sido así. Sabes que a mí me pasó una situación que en cierto modo es similar, porque yo también vengo de un pueblo como pequeño, alejado de la capital, y luego cuando tuve que hacer la mudanza fue como un choque muy grande, pero para mí fue extraño porque yo, ¿sabes ese refrán que dice que pueblo pequeño e infierno grande? Para mí era así justamente por eso, porque como todo el mundo me conocía, era como que en todos lados sabían que yo era rara, en todos lados me juzgaban, en todos lados me hacían bullying o me vigilaban. Entonces no había como que un lugar seguro en todo el pueblo, así que yo dijera como que voy a ir a esta parte y aquí nadie sabe nada sobre mí. Entonces cuando llegué a Caracas, a la capital de mi país, fue como que un choque muy grande, así como que aquí no soy nadie, aquí nadie sabe de mí. Fue muy extraño. Y yo tampoco hablaba, pero en mi caso, cuando por fin logré hablar, pasó que me empezaron a echar mucha broma, ¿cómo te digo? Como a molestarme mucho por mi acento, porque es como un acento pueblerino, pues. Entonces, eso hizo que yo me inhibiera más todavía de lo que ya era para hablar. Y llegué a un punto que, por ejemplo, tomaba el autobús, algo así, y me costaba simplemente pedir la parada porque sentía que se iba a escuchar diferente de todas las personas que vivían allí y todo el mundo me iba a mirar y me iba a juzgar. Entonces inicié como con ansiedad social y este tipo de situaciones así, hasta que bueno, ya llegó un momento, pero me tomó varios años, llegó un momento después que dije como que bueno, esto es lo que soy y mi acento no va a cambiar por más que yo viva en este lugar o en aquel lugar. Es como, esto es parte de mi identidad, pues, pero sí siento que hubo como que un rechazo a la primera por ser diferente, ¿no? Acá, pues en Colombia el pastuso en general es conocido por su acento, que es muy diferente al de todas las regiones de Colombia, y de hecho hasta para chistes, hasta en televisión como que tiene ese estereotipo y lo molestan por el acento. Eso digamos que lo sentí los primeros 2 meses. Sentía exactamente lo mismo. Pero después como yo dije, pues, no puedo cambiar la forma en la que hablo, así hablan de donde vengo, y pues traté de asumirlo mejor y ya empecé como sí, ya no sentirme mal por eso. Eso fue uno de los digamos, agravantes, pero de los menores. Yo creo que lo que más me empezó a molestar, digamos, o a afectar, es que además de esos requerimientos sociales y demás, tenía una carga académica eh, muy alta y unos horarios que son muy pesados. Entonces es una dedicación completa ya, y sentía que mi cabeza no podía organizar o sea, lidiar con organizarme mis cosas, mi comida, el aseo del apartamento, el transporte y además el montón de actividades académicas, de temas por estudiar, de exposiciones, de reuniones. Eso y organizar el tiempo y decir voy a hacer tal cosa, y
dedicarme exclusivamente a esa cosa, y cuando me doy cuenta no he hecho el resto de cosas y tenía que conectarme a una conferencia a tal hora y ya se me pasó esa hora y hoy tenía clases y etcétera, así. Eso fue como uno de las cosas que más me molestaron, y cada vez que no lograba cumplir con todo como yo me lo proponía, era una sensación de no sirvo para nada, no estoy haciendo nada, etcétera, pero es algo que lo acompaña a uno al autismo y a otras neurodivergencias, que es la disfunción ejecutiva y el lidiar con el tiempo, con el ser puntual, con tener todas las tareas que debo hacer en el día, y lograr hacerlas. Era otra dificultad adicional. Y a mí me sucede mucho y sobre todo es la dificultad para priorizar las cosas, porque están estas cosas que como tú dices son responsabilidades, ya sea a nivel académico, laboral, algo así, y que tú sabes que las tienes que hacer porque es tu obligación, pues. Pero entonces, ¿cómo priorizas el resto de cosas que tú tienes que a nivel personal? Lavar la ropa, fregar los platos, cocinar, en mi caso salir con mi hija. ¿Cómo empiezas a darle valor a otras cosas y termina, bueno, en mi caso lo hice así, no terminé descuidándome a mí misma? Y luego viene como que una sensación de vacío, de frustración, de agotamiento, porque como que te das cuenta de que el tiempo, o bueno, uno piensa que el tiempo para los demás fluye de manera diferente, ¿sabes? Como que, oye, ¿por qué todo el mundo tiene tiempo para hacer estas cosas? ¿Por qué van al gimnasio y salen a comer y salen a beber con sus amigos y son buenos en sus trabajos y sus casas se ven bellas? Entonces empiezas a ver como que si la vida de los demás fuera perfecta y la de uno es un enrollo, un caos, y no hayas como darle como tiempo a cada cosa. Entonces, en mi caso, yo he intentado mucho esto de hacer listas de objetivos y, y como que buscar darle prioridad a las cosas básicas, como que a las cosas mínimas. Pero siempre es muy frustrante porque tengo este tipo de pensamiento que es como muy extremo, muy absoluto, de que es o todo o nada, o lo hice bien o lo hice mal. Entonces, entonces es como que si fallo en un objetivo, en un solo objetivo, ya siento que es justamente todo lo hice mal, soy incapaz, todo se me derrumba, ¿entiendes? Y mi psicólogo me dice mucho que tengo que bajar las expectativas. Baja las expectativas, tus expectativas son muy altas, te exiges demasiado y entonces me abrumo es mentalmente, pero es complejo porque por este mismo tipo de pensamiento de que es todo o nada, no me cuesta mucho encontrar, digamos, como que puntos medios en las cosas. Eso es algo interesante de ver en el autismo, o sea, y por eso es tan difícil llegar al diagnóstico, y sobre todo en adultos, donde aparte de tener una condición que tiene una neurología propia, cambia por las experiencias, o sea, tiene su propio proceso neurodinámico por las experiencias, por las vivencias, por el entorno, etcétera, y tiene características tan contrapuestas como la rigidez, la inflexibilidad, la dificultad de adaptarse al cambio, y el rechazo al cambio en general, y la disfunción ejecutiva. Entonces, por un lado, uno puede estar tremendamente obsesionado con cumplir una cosa en específico y por hacerla de determinada manera, y si no la hace de esa manera se muere y se acaba el mundo, que es algo que llevado al extremo sería un TOC, y es una de las comorbilidades frecuentes del autismo. Y por otro lado, la distractibilidad, que uno va a comprar a la tienda huevos, pan y leche, y miró un chocolate, compró el chocolate, compró los huevos, nunca trajo la leche y se quedó 3 días sin comprar leche. Entonces son cosas tan opuestas, y que digamos que ponen un poquito más difíciles el diagnóstico de esas comorbilidades en el autismo, y es algo que yo siento
que me sucede. Yo con ciertas cosas soy, pues mi hermano a veces se enoja conmigo porque me gusta, no sé, me gusta mucho el café y es uno de mis intereses especiales. Entonces, si cogen mi máquina para hacer café, que es una máquina de espresso, y la dejan el portafiltro pegado a la máquina, me les enojo. Si no ponen a correr agua después de utilizarlo porque quedan residuos de café, me les enojo, y son cosas que para mí tienen que hacerse así, no hay otra forma de hacerse, pero al mismo tiempo durante mi día yo trato de hacer el mismo ejercicio de poner listas y de hacer cosas, ir a hacer ejercicio, cocinar, arreglarme, estudiar, etcétera. No siempre las logro, de hecho pocas veces logro hacer todo, entonces es la sensación también de no sentirse suficiente, de sentirse incapaz de lograr las cosas, que era lo que me pasaba al final cuando estaba estudiando, y que me llevó a una ansiedad terrible, y se acompañaba además de ansiedad social. Y era, tengo que estudiar 3 temas, entonces otras personas estudian un artículo de ese tema, o estudian el capítulo del libro, o lo leen y pasan al otro tema. Y para mí simplemente no funciona así, no logro hacerlo de esa forma. Entonces estudio el tema, veo cosas interesantes y que me gustaría profundizar, y empiezo a buscar otras cosas del tema, y cuando me doy cuenta han pasado 3 o 4 horas y he estudiado solo un tema a mucha profundidad, pero yo tenía 3 temas que preparar para el día siguiente. Entonces, no, digamos que no es muy amigable con uno y con esa mente monotrópica que se atrapa con alguna sola cosa. Sí, tú sabes que a mí me pasa que me mandaban eso, me mandaban que sí, léete el capítulo 3 de este libro y el capítulo 2 de aquel libro y tal artículo. Y yo intentaba, te lo juro que yo intentaba con toda mi fuerza, sí, solo me voy a concentrar en este capítulo, pero era una sensación de que es el capítulo 3. Siento que tengo que leer el capítulo 1 y el capítulo 2 por lo menos para poder entender, porque van a decir cosas que van a ser necesarias. Entonces empezaba por el capítulo 1. Cuando terminó el capítulo 3, no, porque es que en este libro seguramente terminará de explicar algo y tenía que leerme todo el libro. Entonces justo me pasaba eso, ¿sabes? Como que terminaba teniendo mucha información, pero al final no cumplía con los requerimientos que me habían pedido. Y era como que leía mucho, pero salía mal en las actividades porque justamente me costaba como enfocarme en hacer estrictamente lo necesario. Sí, justamente eso, uy, me ha pasado muchas veces. Eh, no, ese tipo de historias en la universidad, por ejemplo, eso, lean un libro o lean este tema, está en esta página, o sea, algo muy específico está aquí, y yo leía todo el capítulo porque no se podía leer eso solo, aislado, sin contexto, y muchas veces me pasaba así de terminar leyendo todo, o sea que no es mala, pero pues tampoco le va bien a uno cuando uno tiene un tiempo reducido, y cuando el tiempo para uno transcurre diferente. Entonces después ustedes ven a los demás en el gimnasio, en la plaza, en el centro comercial felices, y es porque ellos no están leyendo todo el libro, sino leyeron solo el capítulo. Yo me imagino que es eso, que es como que cuesta simplemente, o sea, necesitas saber todo. No puede ser por partes. Es bastante como absoluto, ¿no? El tipo de pensamiento. Quería preguntarle, bueno, ya han hablado bastante y me parece fino como que todos los tópicos que identificaron cómo llevar a cabo, cómo encontrar este diagnóstico. Como que todas estas, como, no sé si decir elementos o, sí, rasgos, la verdad, es la palabra. ¿Sabes, Juan Diego? Tú estuviste hablando algo que me llamó la atención, que es la disfunción ejecutiva.
¿cuándo te has sentido, si quieres nos hablas un poquitico sobre de qué va y cuándo te has sentido tú que tienes este tipo de problemas? Bueno, justamente todo eso que hemos comentado habla de eso. Las funciones ejecutivas son esa capacidad que tiene uno para priorizar, para ordenar y para encontrar en el desorden, digamos, en esas cosas abstractas, una manera de hacer las cosas. Eh, es algo propio o sea, que acompaña muy frecuentemente al autismo, pero también está en otras alteraciones, pues en otras condiciones como el TDAH, eh, en enfermedades como la depresión, como la ansiedad puede acompañarse por, pues, que están afectadas desde el punto de vista emocional y puede haber una disminución de la atención, de la memoria, que pueden afectar también la capacidad de uno mismo de organización y de poder gestionar el tiempo. Por eso dicen que dentro de las ayudas pueden ser horarios visuales, relojes visibles, listas de tareas visibles en lugares visibles, porque si uno la pone en el dentro de la nevera o algo así, no sé, se le olvidan, y si no lo está viendo constantemente, las cosas pueden dejar literalmente de existir para uno. Entonces, si uno no tiene algo visible o no tiene el recordatorio constante, a menos de que sea algo que le interesa a uno mucho, uno empieza a tener esas dificultades con, por ejemplo, el caso puntual mío. Tenía mi rotación, o sea, que estar en el hospital haciendo las cosas y revisando temas propios de los que iba viendo día a día. Pero los miércoles tenía que revisar pues varias clases puntuales. Entonces, como no era algo que estaba viendo constantemente, llegaba el martes en la noche y yo ya no sabía qué temas, o sea, sabía que había, pero era algo que otras personas pueden hacer y que los otros hacían en el transcurso de la semana, y revisando un día cada tema de los que se iba a ver el miércoles. Y en mi caso yo me concentraba solo en lo que estaba haciendo, y para mí el miércoles literalmente no existía. Hasta que ya llegaba el miércoles y ahí sí me sentía molesto, me sentía irritable, me sentía frustrado por no haber podido organizar y hacer las cosas, y terminaba sin dormir, estudiando todas las cosas de afán. O sea que, digamos, no es lo ideal, y es justamente eso, esa muestra la dificultad del cerebro. No todos los autistas, en algunos en mayor grado, otros en otro, y no solamente los autistas, pero sí de poder organizar en ese desorden y manejar cosas tan abstractas como, entre comillas, abstractas como el tiempo, y priorizar las cosas. Esa es otra cosa. Por ejemplo, tengo que estudiar y veo que está desordenado algo, voy, lo organizo y luego me siento. Y hasta no poder tener todo, o sea, son cosas que también impactan, y que uno en el momento no puede organizarlas y decir: mi prioridad es hacer esta tarea o esta cosa puntual, o lo que decía Karenina, de que tiene que leer un capítulo y otro capítulo y otras personas simplemente se enfocan en lo que hay que hacer, en lo que hay que cumplir, y lo sacan así en tiempo muy muy rápido. En cambio, en mi caso, quiero aprender todo y dominar todo a profundidad, entonces me demoro un poco más, y cuando veo, ya se me pasó el tiempo que tenía para hacer las 3 tareas haciendo una. Sí, bueno, también sabes que hay algo que me sucede mucho y que Barta también nos ha comentado que le ocurre a ella, que es, por ejemplo, tengo una actividad el miércoles, como tú dices, ¿no? Entonces sé que tengo toda una semana para planificar esa actividad, esa clase, pero intento concentrar mi energía y es como que no puedo enfocar la atención en ella hasta que es el martes a las 10 de la noche, y entonces tengo que resolver todo súper rápido y preparar los temas
como estresada. Entonces la gente lo ve como que, oye, pero eso es bueno, tú trabajas bien bajo presión, como que tú logras resolver las cosas cuando ya... Pero realmente no es así, es simplemente que se me hace muy, muy complicado como mantener mi atención, como priorizar todas estas cosas, organizar el tiempo. Yo sé que si dedicara 10 minutos diarios a preparar esa clase, no tendría que estar el martes hasta la 1 de la mañana y trasnochándome o, o durmiendo mal por preparar la clase para el miércoles, pero aunque lo sepa, me cuesta mucho llevar a cabo esas acciones. Es como que siento que la mente me juega mal a veces. Sí, yo creo que son cosas que están en común con el TDAH y pues no sé si además tengo TDAH, pero pues algo que tocaría evaluar adicionalmente, pero también es muy frecuente verlo en el autismo en diferentes como que grados de afectación o diferente impacto. Y porque, digamos, mientras en la universidad para mí no fue molesto porque lo único que hacía era la universidad. Digamos, estudiaba y no hacía nada más. Entonces, pero acá toca, ya uno crece y tiene otras responsabilidades. Entonces, ya debo prestarle mi atención a otras cosas. Debo ver, ya pues ya vivo solo, pues o con mi hermano, mantener la casa ordenada, pagar recibos, pagar el alquiler del apartamento, etcétera. Son cosas que toca tener ahí y que pues mi manera de como ayudarme a lidiar con eso ha sido el celular, el Google Assistant y ok Google, pon un recordatorio de esto a tal hora para no olvidarlo o crea una lista de las cosas que voy a ir a comprar o de las cosas que tengo que hacer, que enviar un paquete o algo así, aunque a veces termino posponiéndolo varios días o hasta semanas en algunos casos. A mí me pasa con eso que yo lo intenté con estas herramientas digitales, pero no sé si es por el hecho de que no es tan tangible como verlo en una cartelera, en un cuaderno, algo así, que no puedo organizarme con este tipo de calendario ni porque ponga alarmas. Es como que yo sí necesito tener, de hecho lo tengo en una pared de mi casa, tengo una cartelera con los horarios, con todo, con cada proyecto y necesito visualizarlo constantemente. He querido hacer eso, pero no soy muy dado a escribir ni a hacer cosas manuales, entonces no es que me guste mucho. ¿Se escucha el gato acá? Sí, justo iba a decir que se escuchaba un gato por ahí. Sí, tengo dos gatos y este tiene ansiedad de separación, entonces está en la puerta queriendo entrar. Qué loco. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Karenina, ¿tú quieres decir otra cosa? Sí, me parece bien ir cerrando. Bueno, yo considero que dentro de todo esto es difícil que nosotros cambiemos patrones de pensamiento y de conducta, pero siempre me han dicho mis psicólogos que no es imposible y que estas cosas de lograr estructurarse, de lograr generar hábitos como tal, es algo que se va haciendo poco a poco, paso a paso, como a través de pequeñas acciones, ¿sabes? Ella me dice, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, muchísimo. Y ella me dice, pero es que no tienes que hacer toda la rutina el primer día. Empieza con hacer un ejercicio, no importa cuál sea, lo importante es que cumplas 5 minutos el primer día. Y, y como que así, como que no te pongas el primer día la meta de tengo que hacer ejercicio por un mes. Esto, sino irse organizándose como poco a poco, ¿sabes? Y dentro de todo esto, ella siempre me dice que para lograr como que generar un hábito, una estructura, siempre van de 21 a 30 días mínimo. Y en mi caso puede que eso me tome más, pero es como que tomar conciencia de que si no repito una acción tantas veces, no se va a convertir en algo que me genere esa estructura, pues.
Sí, yo quiero adicionar algo. Y es que, pues respecto a eso y todo lo que hemos dicho, uno, las emociones siempre van a estar. Y eso no quiere decir que sean buenas o sean malas, que en un momento uno se sienta bien o se sienta mal. Las emociones son diferentes a las acciones y nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos independientemente de cómo nos sintamos en el momento, obviamente sin esconderlas, sin rechazarlas, pero yo creo que es algo que uno puede cambiar y puede llegar a modificar. Sí, yo también quería decir a todos los que nos escuchan que lo ha repetido Barta bastantes veces, que es el tema de la compasión con uno mismo. No es un tema de lástima, es más bien de aceptarse a uno mismo y tener como ese tacto hacia uno, hacia las capacidades de uno y decir, oye, ya está bien. No es autorreprocharse, no es culparse, sino aceptar ciertas cosas y tratarse con delicadeza y con tacto, porque, bueno, uno tiene que vivir con uno mismo para siempre. O sea, tenemos que lidiar con cada problema y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, con esto despedimos el episodio, esperemos que les haya gustado. Hasta luego.